buenas noches. Somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Como parte del temario que compete a la asignatura de métodos numéricos impartida por el profesor maestro en Ciencias Hipólito Ruiz Martínez, les presentaremos el tema de derivación numérica a partir del polinomio de Lagrange y el polinomio de Newton. Los integrantes del equipo 7 son Catarino Juárez María Abigail, Lee Rugerio Natalia Estefanía y Lujano Rivera Jessica Lisbeth. Comencemos. El objetivo de este video es que el espectador logre conocer acerca de la derivación numérica, tanto usando el polinomio de Lagrange como el polinomio de Newton, fortaleciendo así los temas que conlleva la asignatura de métodos numéricos. Comenzaremos con un poco de contexto acerca de la derivación numérica. Y bueno, prácticamente la derivación numérica nos permite encontrar el valor numérico de una derivada de una función dado un punto. Aquí podemos nosotros ver a la derivada como una razón de cambio. Las características de la derivación numérica es que está basado en una interpolación numérica y también que es un tanto inestable, por lo que no siempre vamos a obtener buenas aproximaciones. Pues recordemos que esta va a depender de qué tan próximo es el polinomio, ya sea de Newton o de Lagrange, con la función real. Ok, ahora pasaremos a hablar de la derivación por el polinomio de Lagrange. Anteriormente ya lo habíamos visto, pero recordaremos algunas fórmulas que se ocuparon en el polinomio de Lagrange. Ahora bien, recordaremos la ecuación, la cual nos dice que p de x o f de x es igual a a0 por x menos x1 más a1 por x menos x0. ¿Esto qué quiere decir? Que a0 es igual a la función evaluada con respecto a x0 entre x0 menos x1, mientras que el a1 es igual a la función evaluada con respecto a x1 entre x1 menos x0. Aquí hay que recordar que debíamos de cuidar que no tuviéramos en el denominador, en el numerador, números iguales. ¿Por qué? Porque eso nos lo podría llegar a indeterminar, a lo cual no nos llevaría a una solución en específico. Y pues nuestro problema pues se volvería en un problema más grande, ¿no? Ahora recordaremos los LI con respecto a X, que son X menos XJ entre XY menos XJ, en el cual teníamos que L0 con respecto a X es igual a X menos X1 entre X0 menos X1. Y L1 con respecto a X es igual a X menos X0 entre X1 menos X0. De tal modo recordaremos la ecuación de la que partimos, que P de X es igual a A0 por X menos X1 más A1 por X menos X0. Y esto nos queda sustituyendo los A0, de esta manera. Pero aquí hay algo muy peculiar que vemos. Por ejemplo, en este caso, sustituimos A0 por esta ecuación a la que equivale, que es f evaluado con respecto a x0 entre x0 menos x1, y a1 es igual a la función evaluada con respecto a x1 entre x1 menos x0. Entonces, ahora esto que tenemos de este lado es muy parecido a los L0 y L1, a lo cual ahora cambiaremos a esa forma. Tenemos que P de L con respecto a X es igual a la sumatoria de I es igual a 0 hasta N de la función con respecto a X por la productoria de I es igual a 0 hasta N menos 1. Pero aquí hay que recordar que nuestra condición es que I sea diferente de J para que no se nos lleguen a indeterminar los denominadores por X menos XJ entre XI menos XJ. Pero para la derivación numérica por el polinomio de Lagrange se hará uso de la siguiente ecuación. Derivada del polinomio de Lagrange con respecto a x es igual a la sumatoria de i es igual a 0 hasta n de
la función evaluada con respecto a xy entre la productoria de j es igual a 0 hasta n por xy menos xj por la sumatoria de k es igual a 0 hasta n, recordando que k tiene que ser diferente de y, por la productoria de y es igual a 0 hasta n menos 1, y de igual manera la condición de y diferente a j por x menos xk. Y vamos a suponer que la ecuación es de segundo grado, a lo cual nos quedaría que el polinomio, la derivada con respecto a x del polinomio de Lagrange es igual a la función evaluada con respecto a x0 entre x0 menos x1 por x0 menos x2 por x menos x2 más x menos x1, más la función evaluada con respecto a x1 entre x0 menos x1 por x1 menos x2 por x menos x0 más x menos x2. Todo esto más la función evaluada con respecto a x2 entre x2 menos x1 por x2 menos x1 por x menos x0 más x menos x1. Hay que recordar algo, que la derivación numérica no tiene ningún problema para evaluarse en un valor de x que corresponde a alguno de los puntos que se nos dan tabulados. Ahora pasaremos al problema número 1, el cual nos dice: la presión de un proceso productivo en función de la temperatura, calcule la temperatura de variación de acuerdo a los siguientes puntos. En la tabla podemos notar que nos da una presión, nos deja alegre las unidades, podrían ser bar, milímetros de mercurio, y la temperatura en grados Celsius, en el cual nos indica que a una presión de 1 tenemos 24 grados Celsius, a una presión de 3, 56 grados Celsius, de 5, 78 grados Celsius. Nos da un punto en el punto menos 3, menos 5, en el cual nos dice que n es igual a 2 y n es nuestro grado del polinomio. Comenzaremos con la resolución. Entonces quedamos que el punto de las coordenadas que nos habían dado menos 3, menos 5, x va a ser menos 3, que es el valor que vamos a sustituir donde tengamos las x. Y seguiremos. Para esto la presión va a ser x, la temperatura, la función evaluada con respecto a x, y para ello tendremos que ponerle los cuadritos. ¿Por qué? Para no confundirnos. Tenemos una x y esta va a ser nuestra x0, nuestra x1, nuestra x2, mientras que esa temperatura que está a su lado es la función evaluada con respecto a x0, la función evaluada con respecto a x1 y la función evaluada con respecto a x2. Ahora, como nos solicita el problema que el grado es igual a 2, utilizaremos la ecuación de segundo grado, en el cual nos dice que el polinomio la derivada del polinomio de Lagrange con respecto a x es igual a f de x0 entre x0 menos x1 por x0 menos x2 por x menos x2 más x menos x1 más la función evaluada con respecto a x1 entre x1 menos x0 por x1 menos x2 por x menos x0 más x menos x2 más la función evaluada con respecto a x2 de x2 menos x0 por x2 menos x1 por x menos x0 más x menos x1. Ahora vamos a sustituir los valores. En este caso, la función evaluada con respecto a x0, 12. Con respecto a x1, 38 llega de este lado. Y con respecto a x2, 60. Y donde veamos x0 vamos a introducir el valor de 1. Aquí tenemos 1, 1, tenemos 1 de este lado y 1. Y ahora donde tengamos las x1 vamos a introducir el valor de 3. Como lo podemos ver en este caso, el 3 va de este lado, entonces aquí también va el 3. Menos, pues por más menos 3. Y así vamos sustituyendo los valores. Ahora bien, realizando los cálculos, nos quedó esta ecuación. Y ahora vamos a simplificar por términos. La derivada del polinomio de Lagrange con respecto a x nos da igual a, esto nos da 1.5 por menos 8 más menos 6
más menos 9.5 por menos 4 más menos 8 más 7.5 por menos 4 por menos 6. Y resolviendo esas operaciones matemáticas más sencillas, nos queda que la derivada del polinomio de Lagrange con respecto a x es igual a menos 21 más 114 menos 75. Y esto nos arroja que la derivada del polinomio de Lagrange con respecto a x tiene un valor numérico de 18. Ahora pasaremos a la explicación de un problema número 2, el cual ya viene con un grado de dificultad mayor. En este caso nos dice: de la gráfica de Mollier del amoníaco se obtienen los siguientes datos de temperatura contra presión a una entalpía constante, el cual nos da 4 puntos, 4 medidas de presión en PSI y 4 medidas de temperatura en grados Fahrenheit. Nos dice que derivemos con respecto al punto de 270 y n es igual a 3, es el grado del polinomio. Y vamos a la resolución, en el cual tenemos que p es igual a x y ese toma un valor de 270, mientras que n va a ser igual a menos 3. Tenemos nuestra tabla y procedemos a hacer lo mismo. Aquí hay algo que debemos de considerar, que estos puntos no nos confundan. ¿Por qué? Porque los datos que nos importan a nosotros son presión y temperatura, a lo cual pasaremos a volver a reacomodar la tabla y la presión sería x y la temperatura en grados Fahrenheit va a ser la función evaluada con respecto a x. Y les ponemos los numeritos para no confundirnos. Tenemos una x, x0 va a ser igual a 100, x1 igual a 270, x4 igual a 405, x2 igual a 450 y x3 igual a 640. Y sus respectivas funciones evaluadas con respecto a esas x. Y como nos solicita para n es igual a 3, utilizaremos ahora una ecuación de tercer grado, en el cual nos dice que la derivada del polinomio de Lagrange con respecto a x va a ser igual a la función. Es muy parecido al del grado 2, sin embargo aquí vamos a aumentar un término. En este caso, en el denominador estamos aumentando este, y al igual que en la multiplicación, ¿están de acuerdo? A todos se les va a agregar este valor menos al último, ¿estamos de acuerdo? Y abajo y en el denominador de igual manera estamos restando con respecto a x3 y tenemos esto. Ahora tenemos que la derivada del polinomio de Lagrange con respecto a x es igual a la función evaluada con respecto a x0 entre x0 menos x1 por x0 menos x2 por x0 menos x3 por todo eso por x menos x1 más x menos x2 más x menos x3 más la función evaluada con respecto a x1 entre x1 menos x0 por x1 menos x2 por x1 menos x3, todo esto por x menos x0 más x menos x2 más x menos x3 más la función evaluada con respecto a x2 entre x2 menos x0, x2 menos x1 y x2 menos x3, todo esto por x menos x0 más x menos x1 más x menos x3 más la función evaluada con respecto a x3 entre x3 menos x0 por x3 menos x1 por x3 menos x2, todo esto por x0, x menos x0 más x menos x1 más x menos x2. Aquí hay algo que quiero que recordemos. En este caso, en esta primera parte, aquí por ejemplo tenemos la función con respecto a x0. Entonces a x0 le vamos a quitar x1, x2 y x3, pero no x0. ¿Por qué? Porque deben de acordarse que esto no se debe indeterminar, y lo mismo sucede con la siguiente, la función evaluada con respecto a x1, y en el denominador tenemos x1 menos x0, x1 menos x2 y x1 menos x3, y no tenemos presencia de x1 porque si no se nos indetermina. Y en este caso de igual manera tenemos aquí es x menos x1 menos x2 menos x3, más no el del x que estamos evaluando en la función.
aquí no tenemos presente x0, aquí no vamos a tener presente x1, en esta parte no vamos a tener presente x2 y en esta parte no vamos a tener presente x3. Pasamos a la resolución. Como nos solicita para n es igual a 3, ya les recuerdo la ecuación de tercer grado y pasaremos a sustituir. La función evaluada con respecto a x0 175, la función evaluada con respecto a x2 200, la función evaluada con respecto a x2 igual a 225 y la función evaluada con respecto a x3 250. En la ecuación anterior donde veíamos aquí en este caso iba x1 menos x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos x3. Y aquí en este caso tenemos x menos x1, x menos x1, x menos x2, x menos x3 y ya. Y aquí de igual manera tenemos x menos x0, x menos x2, x menos x3 y en el denominador tenemos x1 menos x0, x1 menos x2 y x1 menos x3. Si se dan cuenta, no hicimos ninguna operación que dijera x1 menos x1 porque si no se nos indeterminaría. Y ahora en la siguiente la función evaluada con respecto a x2 que son 225 entre x2 menos x0, x2 menos x1 y x2 menos x3, todo eso por x menos x0, x menos x2, x menos x1, x menos x3. Y en el siguiente es la función evaluada con respecto a x3, que es 250 entre x3 menos x0, x3 menos x1 y x3 menos x2. Todo eso por x menos x0 más x menos x1 más x menos x2. Al resolverla, vamos a recordarla para que vayamos simplificando. Y nos queda de esta manera, la derivada del polinomio de Lagrange con respecto a x nos da 175 entre un número enorme que es 32.130.000 entre, no, por 0 más menos 180 y así fuimos reduciendo. ¿Por qué? Para que vieran que pues, estamos realizándolo de manera correcta. Vamos a terminar simplificando y esto nos arroja estos valores, el cual la derivada del polinomio de Lagrange nos da un valor de menos 2.34, por 10 a la menos 5. Y ese es el resultado de nuestro problema. Continuemos con la derivación del polinomio de Newton. Primero veamos rápidamente las fórmulas que nos servirán para el polinomio de Newton. Nótese que primero en esta parte tenemos puntos x0, x1, x2 y así, y f de x0, f de x1 y así continuamente. Después en esta columna tenemos f de x0, x1 que va a depender de x1, de x0, de x1 y de x2. En esta segunda columna tengo a f de x0, x1 y x2 que va a depender de esto, es decir, de f de x2, de f de x1, f de x2, es decir, depende de esto, menos f de x0, x1, es decir, depende de esto, x2 menos x0. Bueno, que son x2 menos x0. Ajá, y así continuamente, o sea, este valor, esto va a depender de esto, y esto lo tengo aquí, en la columna anterior. Y luego esta columna va a depender de esto, y esto
pues va a salir de aquí. Y esto, ¿de qué va a depender? Bueno, de esto y de esto. ¿Y de dónde va a salir? Ah, pues de acá. Continuamos. De manera general, vamos a escribir al polinomio de Newton como A0 más A1 por X menos X0 más A2 por X menos X0 por X menos X1 más así hasta A subíndice N por X menos X0 por X menos X1 hasta X menos X subíndice N menos 1. Ahora, suponiendo que con lo que vamos a trabajar es con un polinomio de grado 2, entonces nos quedaría de esta manera. Es decir, esta fórmula aplicada con un n igual a 2 nos queda de esta manera. Dependiendo de la literatura que se consulte, podemos ver que se representan a estos coeficientes como A0 o a veces como f de x0. Ahí les hacemos esta aclaración porque en los ejercicios que presentaremos a continuación no se trabaja con A0, sino que con f de x0. También quiero que noten que este producto resulta lo siguiente: x cuadrada menos x subíndice 0 menos x subíndice 1 más x0 por x1. Ahora, derivando el polinomio de grado 2, noto que a subíndice 0, al ser una constante, bueno, se hace 0. Si tienen dudas sobre esto, les recomiendo que vean con detenimiento esta parte y también regresen tantito al video para que puedan ver las fórmulas. Y de manera similar, pues la segunda derivada se calcularía de esta manera. Ahora les quiero comentar unas cositas. Digamos que hay un truco para saber qué grado de polinomio me conviene. Para esto debo tener una columna con los mismos valores. Por ejemplo, si después de realizar sustituciones me queda aquí un 10, aquí otro 10, otro 10 y otro 10, entonces me conviene un polinomio con n igual 2. Si, por ejemplo, aquí me queda un 9, 8, 7, 6 y de este lado me queda, por ejemplo, 2, 2 y 2, entonces me conviene más tener un polinomio de grado 3 que uno de grado 2. También tenemos que tener cuidado con evitar las indeterminaciones, es decir, se debe de tener cuidado con, por ejemplo, valores de que x1 tiene que ser pues diferente de x0, o bien que el punto que deseamos interpolar también pues debería de ser diferente a los que tenemos en tablas. Es decir, que para nosotros utilizar el polinomio de Newton y también la derivación numérica, vamos a tener problemas si x, es decir, el valor que yo quiero interpolar, se encuentra en la tabla. Si esto sucede, entonces no voy a obtener una buena aproximación. Procederemos a realizar un ejercicio de derivación de polinomio de Newton. Obtener la primera y segunda derivada evaluada en x igual a menos 1.5 para la siguiente función tabulada. Inicialmente construiremos nuestra tabla de diferencias divididas. Como se puede visualizar en nuestra tabla, tendremos un polinomio de grado 2. El polinomio de Newton por diferencias divididas está denotado por la siguiente ecuación. Debido a que queremos obtener la primera derivada, una manera más sencilla de visualizar de dónde viene la segunda fórmula es evaluando el polinomio que se encuentra dentro de estos paréntesis. Como se puede visualizar, el polinomio de x menos x0 por x menos x1 será igual a x cuadrada menos x por x0 menos x por x1 más x0 por x1. Esto al derivarlo por primera vez con respecto a x, obtendremos que será igual a 2x menos x0 menos x1. La segunda derivada será igual a 2f de x0 por x1 x2. Esto debido a que el único valor que contiene x es este de acá. Debido a que este es constante, este tomará un valor igual a 0. Por lo tanto, se quedará el valor para nuestra segunda derivada será de 2 por f
x0, x1, x2. Posteriormente sustituiremos el valor de menos 1.5 en las ecuaciones previamente obtenidas. En nuestra primera ecuación de la primera derivada, cuando evaluamos con x igual a menos 1.5, este nos da un valor de igual a 7. Con la ecuación de la segunda derivada, igual con el mismo valor de menos 1.5, obtendremos un valor de igual a 14. Problema 2. Obtener la primera y segunda derivada evaluada en presión igual a 2 para la siguiente función tabuladas de las presiones de vapor de la acetona. De igual manera procedemos a realizar nuestra tabla de diferencias divididas, en donde podemos evaluar que tendremos un polinomio de grado 3. Por lo tanto, el polinomio grado 3 de Newton por diferencias divididas está denotado por la siguiente fórmula. De igual manera, una manera más sencilla de visualizar el valor de nuestras derivadas será efectuando los productos de estos primeros paréntesis. Como anteriormente se había comentado, el valor de x menos x0 por x menos x1 es x cuadrada menos x por x0 menos x por x1 más x0 por x1. Y en este será de x menos x0 por x menos x1 por x menos x2. Esto nos dará la siguiente expresión de x cúbica menos x2 por x0 menos x al cuadrado por x1 menos x2 por x2 menos x0 más x0 por x1 por x más x0 por x2 por x más x1 por x2 por x menos x0 por x1 por x2. Los valores de x0, x1 y x2 los podemos obtener de nuestra tabla de los valores que obtenemos de la tabla aquí mismo. Por lo tanto, sustituyendo estos valores y derivando con respecto a x, tendremos la siguiente expresión. f de x0, x1 más 2x menos x0 menos x1, fx0, x1, x2 más 3x cuadrada menos 2x, x0 más x1 más x2 más x0 que multiplica a x1 más x2 más x1 por x2. Y su segunda derivada sería 2fx0, x1, x2 más 6x menos 2 que multiplica a x0 más x1 más x2. Sustituiremos el valor de x igual a 2 en nuestra primera fórmula de la primera derivación, en el cual obtendremos el valor de 48.1346. Para nuestra segunda derivada obtendremos un valor de menos 41.0096. En conclusión, después de haber realizado una profunda investigación del tema de derivación numérica por polinomio de Lagrange y Newton, considero que hemos podido poner en consideración diversas propiedades matemáticas para encontrar la solución de problemas complejos a algo más sencillo y rápido. Y con ayuda de una herramienta, esto nos ayudará a reducir tiempo y esfuerzo en cálculos aplicados en la ingeniería. El método de derivación numérica es un algoritmo en el que se ve implicado el uso de cálculo diferencial para así obtener la tendencia de la recta tangente a la dispersión de ciertos datos. El método de Lagrange es mucho más eficiente a comparación del método de derivación de Newton, debido a que no buscamos obtener los coeficientes, sino que directamente obtenemos los resultados entre ciertos límites. Y finalmente, mi conclusión es que en la ingeniería química el uso de las derivadas es una herramienta esencial
Y puesto que con recurrencia se enfrenta con sistemas y procesos que trabajan con razones de cambio, es importante conocer el método de derivación numérica, ya que a partir de funciones tabulares, interpolando, se puede obtener datos tales como valores no proporcionados en la tabla de datos o bien razones de cambio. Esperemos que les haya gustado este video tutorial. Muchísimas gracias por su atención.